cuando dijiste que fue larga, ahí nomás me fui a calentar agua para el mate. Muy bien, ¿se ve ahí, chicos? Sí, se re. Mira, mi amor, ya no. Genial. Bueno, si quieren pueden silenciar los micrófonos y cuando les pinte preguntar algo lo prenden y paramos. ¿Quieren? Para que no se estén sintiendo las voces. Buenísimo, entonces esta clase es sobre todo de, como habíamos hablado, diabetes gestacional. Nos vamos a basar en la guía de FASGO, que FASGO está basado en las guías que propone SOGIVA, las guías de la Organización Mundial de la Salud, las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la ASAD, que es la Asociación Argentina de Diabetes, y la Asociación Internacional de Diabetes Gestacional, que estudia la diabetes gestacional. Bueno, como un poco de historia les quería contar que la diabetes gestacional no solamente se sabe desde ahora, sino que a partir de 1980 se empieza a estudiar mucho más, pero desde la época de Apolonio ya entra la definición de diabetes, donde él da una definición bastante compleja, digamos, de día, que es a través, y betes, que es pasar, y está muy buena su definición si nosotros pensamos en la fisiopatología de la diabetes gestacional. También después refinaron un poco más el diagnóstico con la debilidad en los riñones. Hipócrates dijo que era el mal de la orina dulce, y Galeno como diarrea urinosa la describe, y después John Meyer, que da más contemporáneo, dio el nombre de insulina por los islotes de Langerhans, islote significa ínsula, y por eso, como era lo que secretaban los islotes de Langerhans, él le puso insulina. ¿Por qué es importante este tema? Porque se ha visto que en la actualidad el aumento de factores de riesgo, como son los malos hábitos dietéticos, el sedentarismo, sobre todo en las mujeres en edad reproductiva, nos lleva hacia un aumento de patologías que pueden desencadenar en trastornos metabólicos como la obesidad, el síndrome metabólico o mismo la diabetes. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos conocer. Este estudio es un estudio del año 2013, que es chileno, donde me gustó mucho el gráfico que planteaba, que es el que les estoy mostrando acá, que es sobre la fisiopatología de la diabetes, y como les explicaba lo de Apolonio, que decía día a través a través de algo, está buenísimo para explicar la fisiopatología, donde nosotros sabemos que, ya lo explicamos en la clase de grande para la edad gestacional, la diabetes y la glucosa lo que hace es pasar a través de la placenta por difusión facilitada o difusión simple. Entonces, para esto necesitan de transportadores, y los transportadores implicados más que nada en esta fisiopatología son los GLUT1, que se encuentran en la parte de la placenta, en las velocidades coriónicas, ya sea en el sincitotrofoblasto o en el citotrofoblasto, y también en la cara fetal de la placenta. Están los transportadores que se ven acá, los GLUT1, que ayudan es el que mayor produce la difusión facilitada de la glucosa entre el feto y la madre. Y los GLUT3, que son los transportadores de glucosa, que se encuentran sobre todo en las arterias umbilicales, o sea, en el endotelio vascular. Estos transportadores son muy importantes para mantener una homeostasis entre la glucosa materna y la glucosa fetal. Pero puede haber una desregulación entre el balance de estos GLUT, que son los transportadores de glucosa, y esto puede ser una de las causas de la diabetes gestacional. No está todavía muy bien planteado el hecho de cómo se produce la diabetes gestacional, pero esto podría ser una de las hipótesis. ¿Por qué no se puede estudiar bien? Por la ética que plantea estudiar el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto durante el embarazo. Entonces, otra de las causas que plantea este estudio es el aumento del lactógeno placentario, que hace su pico a partir de la semana 24-28, que también habíamos hablado en la clase de grande para la edad gestacional, produciendo un estado de insulinoresistencia fetal. Entonces, bueno, esa básicamente sería una de las hipótesis de la fisiopatología de la diabetes gestacional. Es importante porque nosotros hemos visto que en nuestra población se estima una prevalencia entre el 1 y el 14% de diabetes gestacional a nivel mundial, pero estas cifras van a ir en aumento de acuerdo a las características de la población.
importantísimo porque esta enfermedad se asocia tanto a complicaciones maternas como también complicaciones fetales, y está asociado con un alto riesgo de morbo y mortalidad. Entonces, también tenemos que saber que además que es una patología que ocurre durante la gestación, puede tener complicaciones a corto y a largo plazo, ya sea tanto para la madre como para el feto, como por ejemplo, estas madres que tienen diagnóstico de diabetes gestacional pueden plantearse un diagnóstico luego de diabetes tipo 2 a lo largo de su vida, y también tienen mayor riesgo estos niños nacidos de madres con diabetes pregestacional a largo plazo de presentar obesidad y también de presentar trastornos metabólicos como diabetes en el feto. Como es una patología importante que tiene prevalencia a nivel mundial, los criterios diagnósticos y el screening tiene mucha controversia de cómo se va a realizar y unificar los criterios diagnósticos y el screening, si va a ser poblacional o a ciertas personas, es lo que se busca a nivel mundial de unificarlo. Entonces, primero vamos a definir qué es la diabetes, que todos sabemos que es una alteración en la tolerancia de los hidratos de carbono, que puede tener una severidad variable y que la diagnosticamos por primera vez en el embarazo, y que esta definición, según las guías, se queda bastante corta. ¿Por qué? Porque es incompleta, ya que no define y no criteriza, digamos, entre pacientes con mayor trastorno o menor trastorno metabólico, en pacientes que tengan más o menos factores de riesgo, porque, como ya vamos a ver más adelante, no es lo mismo tener una paciente con buenos controles a pacientes que tengan hiperglucemia durante el ayuno. Entonces, importante eso. Para esto, las guías de SOGIVA y las guías de FASGO nos nombran bastante que es un estudio que se hizo en el año 2010, que es el estudio APO, donde habla de la hiperglucemia y los efectos adversos que suceden durante la gestación. Este estudio se hizo para dar respuesta a esta falta de criterio, esta falta de unificación que teníamos como sociedades científicas, de no poder darle un diagnóstico o establecer ciertos criterios o ciertas cifras a las cuales nosotros nos tenemos que referir cuando hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, este estudio lo van a ver en casi todas las guías que lo nombran, porque es un estudio bastante importante. ¿Qué es lo que fijó el estudio APO? Bueno, fijó que quería dar respuesta a qué niveles de glucemia había más frecuentemente efectos adversos durante la gestación o durante el parto. Entonces ellos lograron ver que para las cifras en ayuno de más de 92, para las cifras luego de 1 hora de más de 180 o luego de 2 horas más de 153, estos son los puntos de corte donde nosotros vamos a tener si nosotros tenemos una diabetes gestacional, o sea, estos niveles, vamos a tener más del percentilo 90 de edad grandes para la edad gestacional, mayor tasa de cesáreas, mayor niveles de insulina fetal, mayor contenido de grasa neonatal. Entonces, ellos establecieron estos criterios y son en los que nosotros nos vamos a basar, los que se basa FASGO y los que se basa SOGIVA, para dar el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, ¿qué demostró el estudio APO? Que la frecuencia de eventos obstétricos adversos y perinatales está en relación directa a los niveles de glucemia plasmática, aún estando también por debajo del corte que ellos establecieron anteriormente para el diagnóstico. Entonces, nosotros el diagnóstico de diabetes gestacional lo vamos a hacer a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa o de las glucemias en ayuno. Es importante saber que las glucemias son en sangre venosa y no por capilarimetría, que sería las tiras reactivas para medir glucemia. Bueno, la prueba de tolerancia a la glucosa se hace con glucosa anhidra idealmente entre la semana 24-28. Nosotros como población y como criterio vamos a tomar que a toda paciente, tenga o no tenga factores de riesgo, se le va a realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa como screening poblacional. ¿Qué es lo que se hace? Se le da a la paciente 75 gramos de glucosa anhidra que se disuelven entre 125 mililitros de agua, y eso lo que hace la paciente es tomarlo previamente habiendo tenido 8 a 12 horas de ayuno,
con una dieta 3 días previos con 150 gramos de carbohidratos diarios y haciendo la actividad física habitual. Durante la prueba no se debe fumar y debe permanecer la paciente en reposo para que no se observen cambios. Y se toma una muestra en ayunas y después se toma una muestra a la hora y una muestra a las 2 horas. Y esos son los valores que nos van a dar. Bueno, tenemos diferentes recomendaciones para hacer el diagnóstico, que según Fasgo, si tenemos 2 glucemias en ayunas mayores a 92 y 125, vamos a hacer, el diagnóstico de diabetes gestacional, o uno o más valores superiores a los valores indicados en la PTOG, que es en ayunas más de 92, 60 minutos 180, 120 minutos 153. En el servicio vamos a guiarnos por los mismos valores, salvo el último valor, que es el de los 120, que es 140. Esto no sé en qué criterios se han basado para cambiar el último parámetro de diagnóstico, pero con este valor nos estarían entrando más cantidad de pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional que con el 153. ¿Puedo decir algo, Ceci? Sí. Los otros días tuvimos este dilema y estábamos, viste que ahora Noguera hace diabetes con rueda. Bueno, ni siquiera entre los diabetólogos se ponen de acuerdo, porque Rueda lo hace a los 153 y ponele Iturrieta a los 140. De todas formas, me parece que está más consensuado los 153, según lo que me dijo el Marce Noguera, y que ya los 60 minutos casi ni se toman en cuenta. Exacto, eso es lo que les quería decir, que solamente un valor por encima de los valores estándares que estamos estableciendo hace ya el diagnóstico, y no solamente se necesitan los 3 tomas, que serían en ayunas 60 y 120, sino con el ayunos y los 120 estaríamos también pudiendo estar suficiente con el diagnóstico de la PTOG. Bueno, entonces acá les traje el cuadrito que nos muestra Fasgo para el diagnóstico de diabetes, donde tenemos una glucemia en ayunas menor a 92. Antes de la semana 20, en el primer control, hacemos esta glucemia, perfecto. Luego, en la semana 24-28, pedimos la PTOG como screening poblacional. Una paciente con una glucemia entre 92 y 125 antes de la semana 20, nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes pregestacional. De diabetes gestacional, perdón. Y una glucemia antes de la semana 20 mayor de 126, que serían los criterios para diabetes mellitus, antes de la semana 20 tenemos el diagnóstico de diabetes pregestacional. Entonces, para hacer el diagnóstico de diabetes, en la primera consulta, si la paciente tiene 2 valores de glucemia más de 126 en días distintos, o una glucemia al azar, que esta puede ser medida con las tiras reactivas, más de 200, nosotros vamos a considerar que esa paciente tiene diabetes pregestacional. Si vamos a considerar diabetes gestacional a toda paciente que tenga 2 glucemias en ayunas entre 92 y 125, o con uno o más valores alterados en la prueba de tolerancia a la glucosa, que es 92, 180, 153. Como screening poblacional, hacerle la PTOG a toda paciente que tenga o no tenga factores de riesgo entre la semana 24 y la semana 28, sabiendo que ese es el día, el pico donde se hace el pico de lactógeno placentario, por eso se pide a esas semanas. Y en aquellas pacientes que presentan múltiples factores, se decide hacer el screening de PTOG antes de la semana 24 o 28. También podemos hacer la PTOG si no la pudimos hacer antes y tenemos sospechas de que la paciente es diabética gestacional o por alguna otra asociación que tenga la paciente algún factor de riesgo o alguna patología obstétrica asociada a la diabetes gestacional, como un grande para la edad gestacional, y no le hicimos PTOG, podemos realizarlo entre la semana 31 y 33, que no nos va a modificar mucho el abordaje que nosotros podemos tener sobre la patología, pero sí nos va a ayudar a tomar decisiones obstétricas según la conducta de cuándo terminar el embarazo y por qué vía.
Bueno, en este cuadrito les había resumido básicamente cómo nosotros tenemos que actuar. Es un algoritmo que no lo vamos a detallar ahora porque lo hemos venido hablando, hemos hablado de pedir la leucemia en ayunas y tomar como valor de corte el 92. Si tiene más de 20 semanas o si tiene menos de 20 semanas para poder hacer el diagnóstico o poder descartar la diabetes gestacional. Bueno, vamos a considerar entonces a las personas con diabetes gestacional, aquellas que tengan una glucemia en ayunas de más de 92 o con uno de más valor de la PTOG alterado. Les traje este estudio, que es un estudio del año 2016, que lo hicieron en España. Es un estudio descriptivo, prospectivo, transversal, que lo que ellos determinaron, me gusta traerles estos estudios porque son estudios súper sencillos de poder copiar, digamos. Entonces, para que los vean y se les prenda la lamparita de poder hacerlo, porque son súper simples. Entonces, en este estudio, los chicos quisieron valorar la importancia de la detección de los factores de riesgo en la diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque ellos pudieron evaluar que ante ciertos, como hicieron un estudio descriptivo y prospectivo, lo evaluaron a largo plazo. Pero lo que ellos estudiaron fueron a pacientes que tenían ciertos factores de riesgo para diabetes gestacional, como haber tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores, que tenga una edad mayor de 25 años, en pacientes obesas, con índice de masa corporal más de 25, o antecedentes de primer grado de diabetes, recién nacidos macrosómicos, antecedentes de muerte fetal o morbimortalidad aumentada de manera inexplicada, madre con alto peso al nacer o macrosómica en su nacimiento, o hipertensión inducida en el embarazo. Ellos evaluaron todos estos riesgos y se dieron cuenta que las gestantes que estaban diagnosticadas con diabetes gestacional, que tenían 2 o más factores de riesgo, tenían un riesgo de 3.7 veces mayor de padecer diabetes gestacional frente a aquellas que no tenían ningún factor de riesgo. Entonces, qué importante es saber en la anamnesis, conocer estos factores de riesgo que a veces se nos escapan, porque, por ejemplo, hay muchas cosas que no están en el CLAP y olvidamos preguntarlas. La importancia de por qué ellos hicieron este estudio es que ellos, determinando 2 o 3 factores de riesgo, podían presumir que la paciente tenía más incidencia o más riesgo de tener diabetes gestacional, y eso hacía digamos, tomar medidas terapéuticas tempranas para poder así reducir las complicaciones, tanto maternas como fetales, de la diabetes gestacional. Entonces, acá les traje otro estudio, que es un estudio, en realidad es comparativo, es descriptivo y es retrospectivo, donde ellos comparaban los resultados perinatales de pacientes. Por eso les hablaba recién la importancia del control metabólico, que no es lo mismo tener una paciente que tenga normoglucemias en ayunas y que solamente tenga hiperglucemias postprandiales, que tener una paciente que hace hiperglucemias. Entonces ellos quisieron ver qué resultados había entre las pacientes con diabetes gestacional con hiperglucemia en ayunas y qué resultados había entre las pacientes que tenían diabetes gestacional sin hiperglucemias en ayunas. Entonces ellos compararon y las pacientes que tenían hiperglucemias en ayunas tenían más riesgo de tener fetos o recién nacidos macrosómicos significativamente superior, un 28% más que las pacientes que eran normoglucémicas. Y las pacientes con diabetes gestacional tenían con hiperglucemia tenían mayor riesgo de morbimortalidad. Entonces, qué importante es mantener un buen control metabólico para que nosotros podamos optimizar los resultados durante el embarazo y así evitar las complicaciones obstétricas o las complicaciones neonatales derivadas de esta patología. Este es un estudio que está muy bueno, es súper sencillo de hacer, porque lo que ellos hicieron fue ver en las historias clínicas, compararon las historias clínicas de pacientes con normoglucemia y hiperglucemia. Súper sencillo, y establecieron que las pacientes que tenían hiperglucemias en ayunas eran las que más macrosómicos tenían. Entonces, importante y tener cuidado que la incidencia en nuestra población es muy elevada. Las pacientes con diabetes gestacionales e hiperglucemias presentan mayor riesgo de, a corto plazo, tener preeclampsia, tener macrosomía, polidramnios, distocia de hombros, mayor porcentaje de grasa y organomegalia fetal,
mayor tasa de cesáreas y a largo plazo, como habíamos hablado, las complicaciones metabólicas maternas y fetales, ya sea con obesidad o con diabetes tipo 2. Entonces, para nosotros establecer un cuidado durante el embarazo, nosotros nos vamos a basar en 4 pilares de diagnóstico de la terapéutica. Perdón, de la terapéutica, no de diagnóstico. Y esos pilares van a estar basados en la educación diabetológica, en el plan de alimentación de esta paciente, en la actividad física y también en el tratamiento farmacológico. Vamos a hablar del primer pilar, que es la educación diabetológica. Importante la educación diabetológica porque nosotros tenemos que adaptar esto a que la paciente logre aceptar la enfermedad y modificar así algunos hábitos y mantenerla en un buen control metabólico, siempre basado en el contexto sociocultural de la paciente, tratando de adaptarnos a cada particularidad de cada paciente con esta enfermedad. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de modificar hábitos alimentarios, tratar de dar pautas de cuidado, nosotros explicarle por qué es importante que esta paciente mantenga su objetivo en el control metabólico y explicarle de cuál nivel no se debe pasar, si se pasa de tal nivel, qué debe hacer, cuándo debe concurrir a los controles, la importancia del aumento de peso sin la restricción de peso, la utilización del glucómetro y las tiras reactivas, aprender cómo utilizar las insulinas si es necesario, los riesgos y complicaciones, y saber y explicarle que la diabetes gestacional puede revertir en el posparto, pero que tiene mayor riesgo de presentar una diabetes tipo 2 en el futuro. Esto está sacado de la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetología, del 2008, donde se basa FASGO también. Otro de los pilares de los que habíamos hablado es el plan de alimentación. ¿Por qué es importante? Porque nosotros en todos los controles sabemos que es importante recalcar a la paciente que vaya a la nutricionista. Son uno de los pedidos del CLAP, del control concepcional y del preconcepcional. Nosotros tenemos que derivar a la paciente a la nutricionista para que esté en peso adecuado, ya sea para empezar la gestación, porque sabemos que con un índice corporal menos de 25 tiene menos chance de desarrollar una diabetes gestacional durante el embarazo. Y nosotros tenemos que saber que, aunque la derivemos a la nutricionista, hay cosas que nosotros debemos saber, que es, por ejemplo, que en el primer trimestre nosotros tenemos que calcular el peso teórico de la paciente y indicarle algún tipo de actividad física que ya vamos a ver. A partir del segundo trimestre vamos a agregarle 300 kilocalorías puede ser de hidratos de carbono, puede ser proteínas, pero que la paciente tiene que consumirlo, y saber, como siempre, que no aconsejamos el descenso de peso durante la gestación por las implicancias fetales que puede tener negativas al producirse momentos de cetosis. Entonces, tenemos que tener esta tablita siempre presente, que en las pacientes cuánto peso deben incrementar durante la gestación. Las pacientes con un índice de masa corporal de menos de 19 pueden ganar entre 12,5 y 18, un peso normal, establecer hasta 12 kilos y medio durante toda la gestación. Las pacientes con sobrepeso y obesidad, entre 7 a 11 kilos y medio es lo que tienen permitido aumentar. Bien, el ejercicio físico, importante también recomendarlo porque aumenta el consumo de glucosa y así también mejora la sensibilidad a la insulina. Se aconsejan ejercicios isotónicos, o sea, aeróbicos, por lapso de entre 30 y 45 minutos, sobre todo de las extremidades superiores, que son las que no van a tener alteración, por ejemplo, que la paciente tenga o algún sangrado o alguna contracción, pero eso también hace que se consuma glucosa, aunque sean solo ejercicios de la parte superior del tórax, para ayudar a las pacientes con diabetes gestacional. Si existe alguna contraindicación, para realizar los ejercicios con las extremidades superiores, hacer los ejercicios con las extremidades inferiores, que también van a ser isotónicos, pero con ciertas precauciones. Bueno, y el otro pilar diagnóstico del que habíamos hablado es el tratamiento farmacológico, que una vez que nosotros ya le hayamos instaurado a la paciente el plan de alimentación, la paciente debe empezar a hacerse su automonitoreo de las glucemias, ya sea en cómo nosotros lo planteemos. Las pacientes con tratamiento
que van a tener solo dieta, tienen que hacerse un automonitoreo 3 veces en el día. Uno en ayuno y uno después de comer, ya sea después del almuerzo o después de la cena. Y las pacientes con insulina, lo óptimo sería que tengan 5 controles, ya sea, que son en ayuno, pre- y postprandiales. Perdón, se les va a indicar entonces a las pacientes este tratamiento cuando después de 7 días de haber dadole un tratamiento con dieta, no ha respondido a los objetivos glucémicos que nosotros teníamos en un 80%. Es decir, nosotros hacemos el automonitoreo, vemos que en un 80% no está llegando a los controles y al objetivo glucémico que esperamos, le decimos a la paciente que vamos a tener que derivarla al diabetólogo o comenzar nosotros con la insulina. Entonces, los objetivos de control metabólico para estas pacientes van a ser que en ayunas no hay hiperglucemias, o sea que mantenga entre 70 y 90. Luego, del almuerzo o de la cena, cuando se hacen sus controles postprandiales, que son después de 2 horas de haber comido, tienen que tener menos de 120. La paciente no va a poder controlar la cetonuria, pero por si nosotros estuviésemos internados la debemos controlar. Tiene que tener una hemoglobina glicosilada menos de 6.5. No debe hacer hipoglucemias y debe ir aumentando de peso de manera adecuada, como lo vimos en la tabla anterior. Entonces, el control de cetonuria, idealmente en el control obstétrico lo deberíamos hacer una vez por semana en ayunas a todas las pacientes que presenten un control glucémico de mayor de 200 en ayunas, o que nosotros hayamos visto que ha descendido de peso. Importantísimo. Dice que me estoy quedando sin tiempo. ¿Quieren que nos volvamos a conectar? ¿O cuando termine nos volvemos a conectar? Quedan 8 minutos. Bueno, intento ir rapidito. Intento ir rapidito en estos 8 minutos. Bueno, el control obstétrico, nosotros debemos controlar en la primera consulta, valorar el riesgo materno-fetal frente a los factores de riesgo que la paciente presente para establecer un criterio de si estamos frente a una paciente candidata que pueda hacer una diabetes gestacional. Entonces, en la anamnesis tenemos que controlar la TA, controlar el índice de masa corporal, ver cómo va aumentando de peso, valorar si la paciente presenta o no presenta edemas, y hacer el laboratorio en la primera consulta de rutina que siempre pedimos en el primer trimestre, donde tenemos que incluir en las pacientes el ácido úrico y la creatinina para valorar si tiene factores de riesgo, valorar también la parte renal. El urocultivo como siempre, y podemos empezar a pedir la hemoglobina glicosilada para ver si es menor o mayor a 6.5 como habíamos hablado. Y la vamos a pedir cada 6 semanas dependiendo de la disponibilidad que nosotros tengamos en el servicio. También no olvidar si la paciente tiene diabetes pregestacional o hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional, pedir la proteinuria 24 horas, y si la paciente tuviese una diabetes pregestacional o una diabetes tipo 1, tenemos que también saber que está asociada a otras complicaciones autoinmunes como son las patologías tiroideas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la consulta de una paciente que tiene normoglucemias en ayunas, que está solo con dieta y no tiene compromiso fetal? Se va a hacer cada 15 días desde que nosotros hicimos el diagnóstico de diabetes gestacional. Y hasta la semana 36, luego lo vamos a hacer semanal. Entonces, cada 2 semanas hay que citar a esas pacientes. Esas pacientes son derivadas a alto riesgo. Las pacientes con normoglucemia en ayunas, pero con insulina, o pacientes que tengan hiperglucemia en ayunas o diabetes gestacional, vamos a hacer el control también cada 15 días, pero desde la semana 32, no de la semana 36. Y luego de la semana 32 va a ser semanal hasta que querramos finalizar el embarazo. Importante saber los estudios complementarios que le tenemos que pedir a pacientes con diabetes pregestacional. Entonces, a las pacientes que ya tenemos el diagnóstico previo de diabetes, hay que pedir una evaluación cardiológica, un electrocardiograma, fondo de ojo y una ecografía renal bilateral, para hacer el control de todos los órganos blancos que podría afectar la hiperglucemia.
Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el control de la salud fetal? Bueno, con 3 áreas. Vamos a controlar el crecimiento, vamos a controlar la vitalidad y la madurez. ¿Cómo? El crecimiento lo vamos a controlar a partir de las ecografías, que se va a pedir una ecografía mensual en caso de que se pudiese para valorar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico, como habíamos hablado en la clase de grande paralelidad gestacional. Las ecografías en el primer trimestre lo que la vamos a pedir sobre todo para datar la edad gestacional de manera correcta y también tener una probable fecha de parto, saber si es solo un embrión, cómo está la placenta, si el embrión es viable, si no tiene ninguna malformación. En la ecografía del segundo trimestre, que es entre las 22 y las 24 semanas, que coincide, se debe pedir el scan morfológico fetal para pesquisar, sobre todo en estas pacientes con diabetes pregestacional o con diagnóstico de diabetes gestacional, pesquisar las anomalías congénitas que son muy frecuentes en las pacientes diabéticas, como malformaciones nerviosas, malformaciones renales, digestivas. Y en el tercer trimestre, si es posible, la vamos a pedir una por mes. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a ir determinando el peso y la ganancia ponderal fetal y materna para poder determinar la vía de finalización. Entonces, nosotros con esa ecografía valoramos placenta, valoramos líquido amniótico y peso fetal estimado. También saber que es importante pedir el ecocardiograma fetal y cuándo lo vamos a empezar a pedir. A partir de la semana 24 a todas las pacientes, porque nosotros tenemos que valorar que estas pacientes son muy propensas a tener patologías cardíacas fetales. En la semana 24 ver malformaciones, y si la pedimos después de la semana 30 el ecocardiograma fetal, podemos ver una patología que se presenta en las pacientes diabéticas, que es la hipertrofia septal asimétrica fetal. Bueno, el control de la vitalidad lo vamos a hacer con el automonitoreo de los movimientos fetales y el monitoreo también del registro cardiotocográfico. Esta es la primera línea de control y lo vamos a hacer de acuerdo a los niveles de glucemia. Las pacientes que tienen normoglucemia, que solo están tratadas con dieta, vamos a iniciar a hacerle un monitoreo a partir de la semana 38 cada una semana. Las pacientes normoglucémicas, pero con insulina, a partir de la semana 36, cada 2 semanas. Y las pacientes hiperglucémicas, a partir de las 32 semanas, cada 2 semanas. Eso es importantísimo saberlo. Y saber que los valores de automonitoreo en ayuna de la paciente debe tener entre 180 y entre 80 y 120 al momento de la prueba. O sea, de hacerle el monitoreo. ¿Por qué? Por eso, porque a veces la paciente puede estar hipoglucémica y estar teniendo una hipoglucemia fetal también y que el monitoreo nos dé poco reactivo. El Doppler en sí mismo, la ecografía Doppler, no es un estudio que se pida en sí a las pacientes diabéticas, sino que a estas pacientes se les pide cuando está asociado a otra patología como restricción del crecimiento, hipertensión, oligoamnios. Pero nosotros en el servicio directamente pedimos ecografía Doppler a todas. ¿Cómo vamos a manejar a la paciente si en caso de que necesitáramos interrumpir por otra causa, por RCIU, por hipertensión, por otra causa, necesitáramos antes de la semana 37 finalizar la gestación y tenemos que madurar con corticoides? La indicación es muy estricta, como les digo, tiene que ser con esas causas, y vamos a realizar solamente un ciclo entre la semana 24 y la semana 34, que idealmente se prefiere a la dexametasona, aunque sea un ciclo más largo, porque tiene una vida media más corta y un washout, o sea, una eliminación en el cuerpo mucho más rápida, y la paciente retorna a los valores metabólicos normales mucho más rápido. Nosotros vamos a terminar la gesta. La diabetes gestacional no indica por sí mismo tener una cesárea, eso es algo que debemos nosotros también explicárselo a las pacientes, y generalmente, como habíamos explicado, necesitamos una ecografía del tercer trimestre, si se puede alrededor de la semana 38, nosotros con eso vamos a poder percentilar a la paciente, percentilar el peso fetal. Entonces, las pacientes con diabetes pregestacional con insulina, terminarlas entre las 38 y las 39. Y las pacientes con diabetes gestacional con dieta, se sugiere conducta pentarreal hasta la semana 40, siempre que la circunferencia abdominal fetal o el percentilo no pase de 90. Eso es lo que dicen las guías de FASGO y las guías de la ALAD. Pero en el servicio del Hospital Rawson, nosotros hacemos
a las pacientes con diabetes pre o gestacional con insulina a la semana 38, y las pacientes con diabetes pregestacional o gestacional con dieta a la semana 39. Bueno, y esto me pareció importante porque es cómo debemos controlar a la paciente diabética durante el trabajo de parto. El control metabólico durante el Queda trabajo. menos de un minuto, decirlo después. ¿Vale? Bueno, listo, sigo. ¿Se ve? Sí. Joda. Entonces, el control, me pareció importante esto del control metabólico de la paciente durante el trabajo de parto o antes del trabajo de parto, porque, por ejemplo, mientras la paciente no esté en fase activa de trabajo de parto, nosotros le vamos a colocar solamente un fisiológico del 0,9 a 30-40 gotas por minuto, solo para hidratar y mantener el control glucémico entre 70 y 120 de esa paciente. Cuando nosotros pasamos a la fase activa de trabajo de parto, vamos a cambiar el suero por una dextrosa al 5 a 7 gotas por minuto. Y vamos a controlar la glucemia entre 3 a 4 horas. ¿Por qué? Porque nosotros si tenemos una glucemia menor a 110, volvemos a cambiar, mayor a 110, volvemos a cambiar a solución salina. Si la glucemia es mayor a 120, le vamos a administrar a la paciente insulina, aunque no haya sido insulinizada antes, y vamos a controlar la glucemia cada 1 hora para mantener valores inferiores a 100, porque tenemos que evitar que el feto nazca con hipoglucemia. Entonces se aconseja la inducción al trabajo de parto. Nosotros la vamos a desaconsejar si la paciente tiene un peso más de 4 kilos o un percentilo más de 90, que es lo que indican las guías de FASGO en el hospital, es valorar a cada paciente. Y se sugiere una cesárea si el peso fetal estimado es más de 4,5 kilos o la paciente presente una cesárea anterior. ¿Cómo vamos a manejar a la paciente luego de haber tenido ya sea un parto o una cesárea durante el puerperio? La paciente, vamos a ponerle... ¿Una pregunta? Sí. Perdón. Que cuando nosotros habíamos visto lo de feto grande para la edad gestacional, habíamos dicho que en realidad sí las inducíamos, o sea, sí se podía hacer inducción, ¿no es cierto? Sí. O sea, que acá, si le sumas diabetes, no se recomienda a partir de los 4 kilos. Acá en este consenso dice eso. El consenso a partir del percentilo, aparte lo pone a partir del percentilo 90 y nosotros habíamos puesto como percentilo 97 también en el grande para la edad gestacional. Entonces ahí hay una diferencia de criterios que hay que unificar para que todo el servicio nos manejemos con lo mismo. Bien. Okay. Bueno, el manejo en el puerperio, dieta general, en las pacientes que no tenían insulina, no hay que dejarla con dieta luego en el puerperio. En las pacientes que estuvieron con insulina en el embarazo, pero solamente eran diabéticas gestacionales, solamente la vamos a dejar con dieta para diabéticos, pero sin insulina, la suspendemos. Y si no se pudo suspender la dosis de insulina antes del parto, vamos a colocarle una infusión con dextrosa hasta que la paciente vuelva a comenzar con la vía oral. La glucemia posparto la vamos a controlar 48 horas, 1 o 2 veces por día en las pacientes con dieta y 4 o 6 veces por día en las pacientes con insulina. O sea que sí habría que dejarle control de hemoglucotest, que a veces no lo dejamos luego del parto. Y ver cómo están los controles. Si la paciente tiene una glucemia menos de 100 es un control normal, la paciente entre 100 y 125 tiene un trastorno del metabolismo de la glucosa, y una glucemia en ayunas de más de 126 o al azar puede ser que la paciente no esté manejando bien en el posparto y nosotros tengamos que hacer un diagnóstico de diabetes mellitus. Tenemos que saber que es importante el control posparto a las 6 semanas,
con otra PTOG para que las pacientes que hayan sido clasificadas como diabéticas gestacionales durante el embarazo, pero que en realidad eran diabéticas pregestacionales, tengamos que hacerles el diagnóstico de esa patología. Y vamos a hacerlo al diagnóstico de diabetes con un valor mayor de 200 a las 2 horas en la PTOG. Vamos a clasificarla como alteración en los hidratos de carbono a pacientes que tengan entre 140 y 199, y una glucosa normal es que tengan menos de 140 a las 2 horas. Esta es lo que propone FASGO. Y básicamente eso era todo. No sé si me ha faltado decir algo o algo que haya quedado con dudas. No. Algo que ustedes digan, uy, esto sí, no lo sé, esto me genera más dudas, o esto no se me queda, no me lo acuerdo. Mira, yo anoté unas cositas acá. Dale. Respecto al screening de las pacientes que nosotros vemos en consultorio, viste que decía antecedente de macrosomía, antecedente de diabetes en embarazo anterior, factores de riesgo familiar, etcétera, etcétera. Entre ellos decía índice de masa corporal mayor a 25 preconcepcional, o sea, el 90% de nuestras pacientes, ponele. ¿Les deberíamos empezar a hacer a todas screening a partir, digamos, antes de las 24? Pregunto. No, porque lo que te dice es que tenga más de 3 factores de riesgo. Y ahí estás nombrando. Más de 3. Claro, las pacientes con más de 3 factores de riesgo sí se considera antes de la semana 20, antes de la semana 24, empezar a hacer el screening. Que si te pones a pensar, básicamente también son todas, porque sí, hay muchas. Muchos tienen antecedentes de padre. Hay algo que nunca preguntamos, que es si se acuerdan de su peso al nacer, que es muy importante, si de esa paciente ha sido macrosómica, puede tener también, como habíamos dicho, que a largo plazo puede tener complicaciones, tanto como obesidad o diabetes, pensar que esas pacientes pueden ser ahora candidatas a tener diabetes gestacional durante su embarazo. Entonces, 3 o más factores de riesgo durante el control, podemos hacerlo antes de la semana 20. Sí. Ok, y te hago otra pregunta. ¿Por qué no hacemos el control con la hemoglobina glicosilada? Porque esa nunca la pedimos y, digamos, es uno de los criterios o uno de los valores que tenemos que tener en cuenta para ver si está teniendo buenos controles. Y es re importante porque en realidad es la única que nos va a decir el control metabólico que ha tenido la paciente en los últimos 3 meses. Exactamente, porque en realidad la hemoglobina glicosilada no está como estudio de screening en el control que propone la Guías de Nación, como control prenatal. Pero está buenísimo si vos estás viendo una paciente que tiene estos factores de riesgo, pensarlo y pedirlo. Muchas veces lo hemos pedido, nosotros la hemos visto a la paciente y hemos agregado una hemoglobina glicosilada a su primer control. Digo, es una tontera porque es solamente decir que nos guiamos o por FASGO o por el de Nación, pero digamos, está bueno el control. ¿Sí? Por lo menos es una paciente que vemos que tiene muchos factores de riesgo. Sí, es que es la que más dudas se plantea en la paciente con factor de riesgo, porque la paciente que tiene diabetes gestacional, vos tenés que saber que la hemoglobina glicosilada la tenés que pedir. Eso sí. Igual que la cetonuria, que muchas veces no la pedimos en el control, igual que la proteinuria, que tampoco la pedimos en el control. Entonces eso, siempre tenemos la proteinuria pensada para las hipertensas, pero no la pensamos para las diabéticas. Sí, y si nos da cosa que yo siempre tengo duda, una proteinuria alterada diabética, nos aumenta el factor de riesgo, pero o sea, en el caso de la hipertensa nos determina una preeclampsia, y en el caso de la diabética... No te determina una prediabetes. No te determina conducta, sino mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales. Bien. Porque acuérdate que esa paciente te puede hacer una insuficiencia renal, ¿sí? O te puede hacer algún otro problema renal con una proteinuria alterada, y también te indica el mal control metabólico que está teniendo la paciente con sus glucemias, porque por algo tiene una proteinuria alterada. Claro. Tuvimos una paciente que la tuvimos en clínica médica con una, no me acuerdo quién era, porque tengo que ir a escuchar los latidos que tenía. Sí, pero era una lúpica al final. Ah, eso, de mierda era, sí. La paciente tendría un síndrome nefrótico.
Eso, está hinchadaza la mina. Sí, me acuerdo. Bueno, Sí, la Sí. proteinuria se la Sí. pedís solo a las pregestacionales, ¿verdad? a las pregestacionales, sí. Bien. Pero Eso después me en el aclara. diagnóstico de las gestacionales también la pedís cuando haces el diagnóstico de las gestacionales también pedís proteinuria Para control. para Bueno, control. En cambio, la ecografía renal y el fondo de ojo y el control más que nada cardiológico las pedís a las pregestacionales. bien. Al primer día que la viste le tenés que pedir eso, si sabés que es diabética, para mantenerla con un buen control. Bien. Porque básicamente nosotros siempre nos basamos en la gestacional, pero tenemos muchas pacientes diabéticas tipo 1, diabéticas tipo 2 que se embarazan. Y también tenemos que tener el control de esas pacientes. Entonces la Luchi les ha hecho unos casos clínicos que están recopados, que los vamos a ver ahora. Y el caso clínico 1 dice que es una paciente de 24 años, que tiene 3 gestas, 2 partos. Los partos fueron de 3,5 kilos y de 4,2 kilos. Ella tiene un índice de masa de 26 y nació con 4 kilos. Acá lo que la Luchi quiere es que ustedes me nombren qué factores de riesgo tiene la paciente para presentar una diabetes gestacional. Un hijo macrosómico, un Índice de masa. aumentado y un macrosómico. Y un peso materno fetal elevado. Perfecto. La paciente está cursando un embarazo de 26 semanas, este es su primer control, y nos trae una analítica donde nosotros le hacemos, ya traía una analítica que le habían pedido, una glucemia en ayunos de 96. ¿Qué Todo el piensan? límite, todo justito ahí. Le solicito otra glucemia. Muy bien, vuelvo a solicitar Ajá. otra glucemia, perfecto. Bueno, y le puedo pedir la PTOG por los antecedentes también. Perfecto, También. obvio. En Ya realidad tiene más hay que de empezar 3. a pedirle todos los estudios que serían de la primera y segunda mitad, en realidad. ¿Qué ecografía le pediría? Bueno, Un scan sí. fetal y un ecocardio. Sí. No nos olvidemos del ecocardio, importantísimo en las pacientes diabéticas gestacionales y pregestacionales. Bueno, muy bien. La paciente nos trae el segundo control de glucemia de ayunas que nos da 93. ¿Qué hacemos? Y confirmamos el diagnóstico. PTOG. No, confirmamos el diagnóstico. Glucemia más de 92. Tiene 2 glucemias. Ah, cierto que era más de 92. Pensé Muy que era bien, no 94, necesitamos una porque- PTOG para confirmarlo, pero la podés pedir. Entonces, confirmo el diagnóstico de diabetes gestacional. Bueno, ¿qué le dirían ustedes, de acuerdo a los 4 pilares? Nómbrenme ustedes, ¿cuáles eran los 4 pilares que nosotros vamos a enfocar nuestra terapéutica? Y lo que era la dieta, el ejercicio, La actividad la física. Y la educación acerca de lo que es la diabetes. y el Perfecto. tratamiento farmacológico. Bien, y el todavía tratamiento, antes de instaurar un tratamiento farmacológico, nosotros le vamos a instaurar una dieta, como habíamos dicho que ese es uno de los pilares. Y tenemos que saber que tenemos que dejarla a la paciente 7 días en control con dieta. O sea que no la vamos a insulinizar directamente. Amén que nosotros no lo hagamos, lo hace el diabetólogo, lo podemos hacer nosotros, acuérdense que es 0,1 a 0,2 unidades por kilo de peso de insulina NPH. Tratamos de dar insulinas humanas, porque acuérdense que si les damos insulinas de origen animal, pueden crear anticuerpos antiinsulina, que generalmente se crean con las insulinas de origen animal. Entonces vamos a elegir una insulina humana sobre todo. Generalmente empezamos con NPH, podemos empezar a insulinizar nosotros, acuérdense de también, como habíamos dicho, la educación diabetológica, explicarle que es una patología del embarazo que puede reclasificarse luego de 6 semanas posparto y dar una diabetes tipo 2 que no había sido diagnosticada previamente. Muy bien, entonces acá lo había puesto educación, alimentación, actividad física y fármacos. Muy bien, lo dijeron excelente. Vamos al caso 2. Que es una paciente de 34 años
ella está cursando un embarazo de 33 semanas por FUMI ecotardía, tiene pocos controles en el embarazo, y nosotros vimos que en su laboratorio le encontramos los estudios y vimos una glucemia de 125. ¿Qué hacen ustedes? ¿A las cuántas semanas fue esa glucemia? Es desde el primer control que ella tuvo. No sabemos, porque tenía pocos controles. Igual hay que pedirle de nuevo una analítica, porque tampoco te da diagnóstico de pregestacional, no llega a 126. Perfecto. O sea, una nueva glucemia en ayunas. Perfecto. Le piden todo completo. ¿Qué le pedirían? Tiene 33 semanas. ¿Le pedirían una PTOG? Sí. Sí. Muy bien, Todavía- muy bien. No nos va a ayudar mucho para nuestros 4 pilares terapéuticos, pero sí para ver la conducta obstétrica a tomar. Y, bueno, le pedimos entonces una nueva glucemia en ayunas, la PTOG, y determinamos el diagnóstico de diabetes gestacional porque nos dio una PTOG a los 60 minutos, 190. ¿Cuánto era el valor normal? Hasta 180. 143, 180. 140 o 153. Ah, perdón, No. 180, dijo cualquiera. Dijo de Y a los 120 le dio 160, y el valor normal a los 120 es hasta... 153 o 153 o 140. 140, depende. Perfecto, muy bien. Entonces, hicimos el diagnóstico de diabetes gestacional a las 33 semanas. Bueno, haciéndole el diagnóstico, ¿ustedes qué piensan qué consecuencias a largo plazo puede tener con este diagnóstico? ¿Se acuerdan el esquema de las consecuencias a largo plazo y a corto plazo? Y las a corto plazo, digamos, obstétricas, puede ser una feto grande para edad gestacional que se acompaña de una distosia, se puede acompañar de un aumento de la hemorragia posparto, un aumento del índice de cesáreas, se puede acompañar de un estado fetal, digamos, iba a decir no tranquilizado, pero apenas nace como más apachangado. No, Claro. no me sale como... Garbajo, Sí, Apo Garbajo. bebé en los apachangado. primeros días. Eso no lo voy a decir en la revista de Sala ni en el examen. Ay, qué gracioso. Bueno, muy bien, perfecto. Acuérdense que son pacientes que pueden ser más propensas a tener una preeclampsia, a tener también restricciones del crecimiento. Y a largo Poligramia. plazo, obesidad infantil, diabetes. Muy bien, a largo plazo, perfecto. Muy bien, generalmente Poligramia. están todas las que han nombrado ustedes. Acuérdense que este feto, además de tener un Apgar bajo, tienen complicaciones metabólicas. Generalmente los grandes para la edad gestacional, como tienen distribuida la masa muscular y la masa grasa de manera inhomogénea, tienen mayor cantidad de organomegalia, acuérdense que tienen mayor complicaciones metabólicas, hacen hipoglucemias, hiperbilirubinemias, policitemias. Entonces, esas complicaciones también, aunque no sean maternas, son fetales y son a corto plazo. Y a largo plazo, ustedes ya las dijeron, que son las complicaciones metabólicas tanto de la madre como del feto, como lo decía ahí la diabetes tipo 2. Bueno, ¿cómo hago el control metabólico de esta paciente? ¿Cómo nosotros vamos a saber si estamos entre los objetivos y no? Nómbrenme ese cuadrito de objetivos del control. En ayunas tenía que tener Entre 70 y 120. menos de entre 70 y 90. Entre 70 y 90. Postprandial. Y postprandial, menos de 120. Exacto. Ausencia de cetonuria. Cetonuria. La fructo, ¿cómo se llama esa otra? Fructosamina. Menos de 180. Nunca la pedí, me la vi. Una hemoglobina No. glicosilada menor a Hemoglobina 6.5. glicosilada menos de 6.5. Bien. Y no hacer hiperglucemias. No hacer hipoglucemias, perdón. Que es menos de 60. O sea, como que esos serían los objetivos de nuestro control metabólico, que es lo que le vamos a explicar a la paciente cuando le hagamos la educación diabetológica. ¿Qué? Que aumente de peso de manera normal. Exacto, pero la un ganancia control de ponderal peso, eso adecuada. también. Exactamente. Bueno, la paciente le dio una glucemia en ayunas entre 70 y 90. Ah, no, perdón. Acá la Lucha ha escrito los valores normales. Y ahí eso sería todo. Muy No sé bien, si tienen Lucía. alguna duda. No, estuvo divina, me encanta. Se me olvidó. Después me voy a acordar.
Bueno, Era de la metformina, que qué va a pasar con las metforminas en el embarazo. la metformina, según las guías la guía de Fasgo, dice que si la paciente era insulino resistente con diabetes tipo 2 y ya estando tomándola a la medicación, se queda embarazada, se puede continuar. Siempre y cuando nosotros le expliquemos los Pero beneficios. no se coloca durante el embarazo. ¿Cómo? No, eso, que no se va a indicar nunca durante el embarazo, solo si ya la venía tomando. Si la venía tomando. No he encontrado yo, honestamente, ningún artículo que me diga que la podemos indicar, pero supuestamente es categoría 2, o sea que si los beneficios superan los riesgos, la podrías dar, Bien. que serían los hipoglucemiantes orales, que no están, en la metformina no es una contraindicación durante el embarazo. Siempre vos le tenés que informar antes de darlo a la paciente que es eso, es un fármaco categoría 2, que si los beneficios van a superar los riesgos de ingerirlo, se le puede dar. Bien. No sé qué otra cosita. Ah, bueno, y no encontré bien esto de que habíamos planteado de por qué siempre dextrosa, pero bueno, lo que encontré fue eso, que al principio del control metabólico la podemos hacer con solución fisiológica, durante el trabajo de parto, digo, y después la pasamos a dextrosa durante la fase activa. ¿Qué es para eso? Es como la paciente está sin insulina y está sin dieta, o si estuviese con insulina, es como para elevar un poco los niveles de glucemia. No sé qué valor tiene. Ok. Así que bueno. La Luchi se Sí, sí, quiere ir, creo así que cortemos toda la clase. faltó decir lo de la dosis de insulina antes de la cesárea. ¿Cómo, mi vida? Ah, sí, es verdad. Que tenés la razón. dosis de insulina antes de la cesárea programada No se la da. Suspende. Se suspende. Y también en el consenso dice que si vos sabés que la paciente como que va a entrar en trabajo de parto, ese día como que tampoco dársela. Darle la dosis de insulina, es verdad. Pero con el estricto Exacto. control de las glucemias para saber si hay que ponérsela. Acuérdense que si es más de 120 hay que insulinizarla, aunque la paciente no haya recibido insulina antes. O Bien, sea pero que siempre suponete con que tenemos, regular. o sea, si tenemos una paciente en liso diabética que sabemos que va a ir a un trabajo de parto y está con insulina, no le ponemos la insulina de esa mañana, le medimos la glucemia y la bajamos. Deberíamos hacer eso, digamos. Eso es lo que se debe hacer. Exacto. Igual que para la cesárea. Siempre vos cuando, por ejemplo, tenés una diabética para bajar, en las indicaciones, si la vas a bajar al otro día sin verla o si va a bajar más tarde, tenés que poner que en la última dosis de insulina no se le dé a la paciente. La de la noche, digamos. No, la de la mañana. Claro, depende al horario que la vayan a bajar a la paciente, porque si por ejemplo, la paciente la van a bajar a las 5 de la tarde, no le podés tener desde la noche sin darle la insulina. Va. La vas a hipoglucemiar a la paciente. Bien. Bueno, Está bien, gracias. chiquillos, espero que les haya servido algo, aunque sea. Gracias, Ceci, muy Después, bien. después las clases están subidas en ese mail que les mandé, para que si quieren ver los trabajos que pongo acá, para que los busquen y se fijen que son bastante sencillos en cuanto a la metodología que usan y que se pueden reproducir muy fácilmente para algún trabajo de investigación que ustedes quieran hacer. Y en el Claro. canal de YouTube están las clases también, ¿no? ¿Las está subiendo? Sí, están subidas, obvio. Pero les subo el Power por si lo quieren ver Bueno, o estudiar de ahí. Gracias. Les mando un besote, cuídense mucho. bueno. Chao, nos vemos. Adiós. Gracias. Chao.
Flo, mira, es todo un tema de lo de no estar votando por gineco. Ahí he hablado con los chicos, yo también, tenés toda la razón, me parece sumamente injusto, hay que hablar bien, yo voy a hablar ahora con el Tito, para ver y que organicemos bien cómo vamos a hacer, porque no puede ser que ustedes dos estén ahí metidos y no haya más nadie, como creo que tenés toda la razón. No estoy entendiendo mucho por lo que me estoy viendo cómo se están distribuyendo, pero si vos tenés alguna idea, entonces yo creo que tenés toda la razón. Si querés que organicemos de alguna manera para ver cómo podemos hacer, para ver si dejamos una cita de guardia, pero dejamos días fijados para que cada uno vaya y ayude al gineco, como para poder organizar eso, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo te fue? Muy bien, Nina. ¿Todo bien? ¿Me pudiste hacer eso? No, ¿Alguien sí. tiene algo que hacer desde el 21 al 23 de noviembre? Algo así. No, espera, no, mi manija, mi tío. ¿Qué le pasa? El Goyito y la Anita no contestan. Eso deben estar juntos haciendo cocinar. Empachadas. Emballados. Ah, emballadas. ¿Cómo te fue, Nina? Bien, recién acabo de terminar. Sí, ¿en qué quería funcionar? Muchísimo. Ahí está. ¿Nos vamos a dar un tatú? Ojalá. No. ¿Sí que te fue bien? Uy, ¿cómo suena el cuerpo? Uy, Mira si seguía grabando. es que ha seguido grabando, mira, detener la grabación.